Hermano, que su lectura de Malaquías, del profeta Malaquías, capítulo 3, me llama mucho la atención la lectura esta. Ustedes se expresan de mí muy duramente, dice Yahvé, a pesar que tratan de excusarse de que nada malo han dicho de mí. Pues ustedes dicen que es tontería servir a Dios y nada se gana con observar sus mandamientos o con llevar una vida austera en su presencia. Por eso ahora ustedes llaman felices a los que no tienen religión, pues los que actúan mal tienen éxito en todo, incluso si provocan a Dios no les pasa nada. Así hablarán entre sí los que respetan a Yahvé, que estaba escuchando. Lo supo y mandó enseguida que en el libro se anotaran los nombres de aquellos que lo respetaban y referencia en su nombre. Palabra de Dios. Queridos hermanos en Cristo, como el pueblo de Israel, los judíos, cuando fue rescatado por Moisés, fue rescatado Moisés, rescató su pueblo de Israel, pues Dios lo mandó Yahvé para que fuera rescatado, que lo tenía esclavizado el rey Ramsés. Como los judíos fue rescatado, como los judíos ya cuando estaban en el desierto hablaban mal de Moisés y que Dios, que comían maná, que eran carne. O sea, como los judíos siempre nunca tuvieron fe en él. Los judíos, la mitad de los judíos del pueblo de Israel. Y lo decía claramente que decían los judíos, que no llevaron los mandamientos de Dios que le dio Moisés en la tabla de alianza. Y sabe que esa es la raíz, dice el Padre, que ya los mandamientos de Dios va caminando con Dios. Y doy felices los que no tienen religiones. Cuando vives en la oscuridad, en las tinieblas, caminas, piensas que Dios está contigo, pero el día está el diablo. Yo cuando vivía en la oscuridad, yo robaba, a veces no me encontraban, hacía cosas malas, y yo pensaba que era Dios y era el diablo, porque dicen, tienen éxito, incluso los que provocan a Dios, no les pasa nada. ¿Cuánta gente? Yo veo un chemero que vive en 8 leguas, que ya tiene años, lo veo todos los días y no se enferma. Ya tiene 52 años y todos los días, ya su mecha me admiro. Y yo por ello estoy enfermo porque son pruebas que me pone, no quiere cambiar. Y como él ve muchos que caminan en la droga, en el vicio, solo están resentidos por la familia, por todo, y no caminan con Dios porque no le quieren abrir el corazón. Por eso dice la palabra de Dios, dice el libro, se anotará a los nombres de aquellos que lo respetan. Y yo quiero que mi libro de Dios se anotado en mi nombre, como el hijo pródigo, como la madre de la prostituta, como el Limas que estuvo en la cruz, que le digo, acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos, dijo Cristo, de ahorita tú estarás conmigo en el paraíso. Eso es lo que debemos de ver, porque a veces pensamos que caminamos con Dios y que vamos en las tinieblas, en la oscuridad, en la droga, en la cerveza, en los vicios. Entonces caminamos con Dios, con el diablo. Y si yo veo que dice, yo tengo a Dios y de esto, pues arreglo para afuera porque tus actitudes, tus mandamientos tienes al diablo y no te das cuenta. Caminas como la mueve de Guanajuato, muerto espiritualmente sin Dios. Y cuando caminas en muerto espiritualmente, no tienes a nadie. Vives solo espiritualmente en la soledad. Por eso dice la palabra de Dios, no les pasa nada. Pues claro, pues el diablo te protege. Como aquel chamero que yo conozco, mi amigo. Ya cuando su alma se muere, pues ya va derecho al infierno, ya lo tiene poseído. Y la gente que no quiere cambiar, se muere, ¿dónde vaya su alma? Esos somos cuerpos, somos pueblos, los convertimos. ¿Qué queda vivo? El espíritu ese que lo da vida. Yo soy fortalecido que no podía caminar y no estaba unos días. Ya usted ya puedo, por la enfermedad se le ofrecía a Dios con la oración, la meditación, el rezo. Le mucha leer la palabra de Dios y llevarla a cabo. Pero no más ser orgulloso, no se adora la palabra y practicarla en mi vida y con mi familia y con los demás. Que Dios les bendiga, hermanos, y este es un feliz sábado. Como decía mi papá en mi juventud, este sábado es peligroso, pero ¿por qué? Porque es cuando te vas cuando yo vivía en la oscuridad, es sábado de borrachera, de vicios y todo. Fin de semana, en vez de que acerquen a Dios, arrimarse a Dios, ir a misa, y tener una religión, que la religión es la iglesia, la misa, nos separamos de todo eso, de las cosas divinas que da Dios. Yo me meto en el Santísimo Sacramento y tengo esa paz, que no me da 5 horas, y la oración. Dios les bendiga, hermanos, y no es tan fácil el camino de Dios,
pues tampoco es difícil. A mí duré muchos años orando hasta que tuve un despertar espiritual y me cambió mi vida. Y ojalá una cambie la vida de ustedes. Yo siempre se lo pido y lo ruego a Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. Cristo los ama y la palabra de Dios es viva. Es una penetra de doble filo que penetre su corazón y se quede en su corazón, no salga como a mí salía. Y no seamos oidores, seamos hacedores de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. Tengan feliz sábado.